Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy, martes, debemos conversar con el doctor Eddie Alcántara, que es un dirigente político, dirigente del Partido Reformista. Presidente en funciones salió. Presidente en funciones Sí. del Partido Reformista. En la última asamblea de la facción de Salud de Quique y Rebelio. Perdón, y comenzando, en versión Quique Antún. Sí. Él es abogado y es comunicador, y con él, joven dirigente, con él se pueden conversar muchas cosas. Abogado. Sí. Entonces, hay muchas cosas interesantes. Él no ha llegado todavía, vamos a ver si viene en camino. Mientras tanto, nosotros debemos agotar algunas ideas, algunos temas interesantes. Yo quiero, a modo de, o he querido, porque ya hace unas cuantas semanas que hemos estado pasando algunos mensajitos a manera de educación, de ilustración, para compartir esos materiales que nos mandan a veces amigos y manejadores de las redes, que son muy curiosos, porque las redes tiene de todo. Hay cosas muy, Hay de todo, muy dañinas, pero también hay algunos mensajes desde religiosos para allá que son muy instructivos, que son muy aleccionadores, que sirven de reflexión. Hay uno que me habían mandado y lo tenía pendiente. Ahora volvieron, y cuando yo le mandé esta mañana la columna a uno de los amigos, que es una columna cuyo título es Duarte, Ética y Ley. Imagínate, tú asocias esas tres cosas e inmediatamente caemos en el respeto que uno como ciudadano, como dominicano, debe prodigarle a los padres de la patria, a los forjadores de la nacionalidad, a los que en un momento determinado lo arriesgaron todo para que esta república, para que tuviéramos una república, sí, para que fuéramos independientes, para que fuéramos realmente parte de lo que somos hoy, aunque en otros aspectos somos lo que no deberíamos ser por las distorsiones y las cosas que ocurren. Y yo planteo en pocas palabras que lo menos es elemental, que lo menos que podemos hacer por el patricio Juan Pablo Duarte y por todo lo que signifique los símbolos patrios es tener respeto, veneración, respeto, consideración. Y esto a propósito de alguien que, en aras de una libertad de expresión mal entendida y mal aplicada, cree que aquí, o son de la gente que creen que aquí se puede, cualquiera puede decir lo que le da la gana y puede sentirse por encima del bien y del mal, y que no está al alcance de la ley, que no tiene compromiso, no tiene obligación de respetar la ley, de respetar los símbolos, de respetar las esencias y los valores en sentido general. Y entonces yo particularmente, yo no estoy de acuerdo con que en base al artículo 49 de la Constitución, que establece la libertad de expresión y de información, no es verdad que tú tienes derecho a desinformar, a degradar, a pervertir, a injuriar y hacer todas estas cosas. Señores, hasta la libertad tiene que ser debidamente administrada, porque si tú la malusas o la usas para dañar, se convierte en un libertinaje. Entonces todo está estipulado para llegar hasta un punto. La libertad, los derechos,
los derechos tienen deberes como contraparte. Claro. Entonces tú no puedes, que yo tengo derecho a... No, espérese. Usted no tiene derecho a una serie de cosas. Usted tiene derechos y tiene deberes, y ahí está el contrapeso. Sí. Usted tiene libertades en cantidad, pero entonces usted tiene normas que rigen el accionar, el comportamiento del ciudadano. Normas, reglamentos, decretos, leyes, la Constitución, que es la ley madre, la ley de leyes. Entonces usted no puede. Ahora se ha estado argumentando con respecto a un ciudadano por ahí que se le ha ido la lengua muchísimas veces contra muertos, contra inmortales, decía yo en la columna, y contra vivos. Se le ha ido la lengua y entonces nadie lo controla, ni él se controla ni nadie lo controla. Y entonces ahora lo que está en juego no es todo lo que él le dijo y desdijo en perjuicio de la imagen, de la dignidad de Patricio Juan Pablo Duarte, sino ahora lo que está en juego es de si un reglamento, el 824 de espectáculos públicos y radiofonía, que se ampara, pudiera estar desfasado, pero se ampara en instrumentos legales. Está amparado, eso no está en el aire, no está en el aire. Entonces, de si una comisión puede por sí sola tomar decisiones de prohibirle la expresión, la libre expresión a un ciudadano y la libertad de información. Una comisión que está integrada por varios, un órgano colegiado y que se soporta, aunque estén desfasados, pero si no ha sido derogado, eso está ahí todavía, claro, es para cumplirlo. Mantiene vigencia. Mantiene vigencia. Entonces, bueno, reformemos eso y mandemos al Congreso a que reforme eso. Pero no, que tiene que ser por un juez. Pero ¿qué manda más en un momento determinado? ¿Alguien que se apoya, en una comisión que se apoya en reglamentos que todavía no han sido derogados? ¿O un juez, una sola persona, que se ampara también en otras cosas que tiene facultades? No, que si no es un juez, que sé yo, mentira. Eso no es así, eso no es así. Usted no puede... sí, entonces usted está exigiendo derechos, pero usted no cumple con deberes y con asuntos tan elementales, porque usted no puede injuriar, faltarle el respeto y faltarle a la memoria de alguien que se entregó y que puso en juego su cabeza, que fue deportado del país, que fue separado de su familia, que sus bienes, primero porque él quiso y después porque las circunstancias lo obligaron, sus bienes fueron entregados al servicio de la patria, de la causa de la libertaria. Sí. Y entonces decir que no, que tal cosa, que no, solamente porque ya es un gran muerto, no se puede. Y mira, los muertos y los enfermos merecen respeto, y más cuando son prohombres, cuando son gente que le han servido. Por eso el día pasado veía que a un comunicador que yo diría una posición responsable de él para evitar conjeturas, dijo públicamente el problema de salud que le afectaba, el nivel del grado. Sí, sí. Y eso habla bien de él. Bueno, pudiera uno haber tenido contradicción, confrontación de ideas o ideas encontradas en algún momento con esa persona. Pero es un ser humano. Bueno, es un ciudadano. Fíjate tú que en el caso de ese comunicador, que ha sido polémico y muchos de nosotros controversial, sí hemos tenido diferencias. Desacuerdo muchas veces. Grandes diferencias con él. Y bueno, uno a veces ha confrontado, pero en un momento, en un trance como el que le está pasando, la solidaridad y el respeto se impone. Entonces yo vi en las redes una cantidad de insultos a la comunicación de él, admitiendo el caso o declarando el caso suyo. Comenzaron a acabar con él como piraña le cayó. Entonces yo digo, pero ven acá, eso es inhumano, antiético, abusivo y cobarde. Abusivo, cobarde, desconsiderado. Sí. Entonces yo decía en pocas palabras, me tomé el pleito para mí, decía a los enfermos y a los muertos. Sí. Hay que respetarlo, hay que ser prudente y hay que ser consecuente. Olvidarse por encima de los errores o los pecados que un ciudadano
ya enfermo pudo haber cometido. Olvidémonos de eso. Olvidémonos de eso, pero no vamos a hacer leña del árbol caído, vamos a caerle como piraña y vamos a aprovechar su debilidad o su posible debilidad o impedimento para caerle entonces encima. No, eso es desconsiderado. Sí. Yo no comparto ese tipo de abusivo y cobarde. Cobarde. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Lo que hay que desearle es que se restablezca su salud, que pueda superar este trance amargo que debe estar pasando. Pues yo escribí algunas líneas en la columna de hoy, en el sondeo de hoy, en el Listín Diario, sale al lado del editorial, relativo a la sanción que le impusieron a un comunicador, que no me ha dado la gana de mencionar el nombre porque no vale la pena, realmente. Se han cometido tantas cosas en aras de esos derechos que no vale la pena. Y yo pienso que termino el trabajo diciendo que dentro de esa distorsión que ha habido con los medios de comunicación en sentido general, la televisión, la prensa escrita, la radio, pero especialmente como las cosas por televisión y radio se pueden decir y se habla de que el papel aguanta todo, pero las ondas hertzianas aguantan más. Sobre todo más porque lo escrito queda. Porque lo escrito queda. Entonces, bueno, pero como quiera, ha habido, yo diría, me atrevo a decir que hasta una especie de prostitución de la comunicación. Y se ha pasado de la comercialización a el chantaje, hasta la extorsión. Se ha llegado a ese extremo. Entonces planteo eso. Mucha gente me escribió justamente y me satisface que nadie me respondió contraviniendo las cosas que estaba, sino por el contrario, entendiendo que estaba de acuerdo. Yo me quedo corto con relación a las que quisiera decir y escribir, me quedo corto. Bueno, tú tienes restricciones. Porque me quedo corto porque tengo un espacio pequeño. Un espacio restringido. Y porque además hay cosas que la prudencia, lo que yo a veces dejo de decir, es más que lo que quisiera decir. Sí. No porque el silencio el que calle otorgue, sino porque muchas veces ya la prudencia impone entre ese lidiar con tantos intereses, incluso intereses de la comunicación, porque aquí se han organizado, aquí se han organizado mafias para todo, en la política, en los negocios, en el empresariado, en los sindicalismos, en la comunicación, se han montado paredones de fusilamiento de reputaciones. Y esos paredones de fusilamiento de reputaciones no son necesariamente por intereses políticos, intereses económicos, una cantidad de vagabundos que se han metido a extorsionadores y a difamadores públicas y abiertamente. Entonces a mí me molesta en lo personal que los dueños o manejadores de esos medios, y no estoy pidiendo censura para los medios, no, el asunto es que no se le vaya la lengua a la gente, que haya controles, pero controles que se correspondan. No, yo voy a sacar tal programa, porque dijo tal cosa o atacó a alguien. No, si lo ataca con cordura, con altura, con elementos. Con argumentos. Con argumentos y ideas y con elementos que realmente sean sustentables o sustentados. No hay problema. Ahí no hay problema. El asunto está en que hay gente que dice y desbarra contra el presidente, contra los otros presidentes, contra cualquier ciudadano, contra la justicia. Ahí estaba un fulano acabando contra una jueza, Eunice Vázquez, una jueza. Yo la conozco desde esa niña, la vi niña, cuando era secretaria trabajaba en la Cámara de Diputados, cuando Atué fue presidente y yo estuve allá. Y después pasó a trabajar en el Senado de la República. Y ella se hizo abogado. Esa niña vino del interior y se hizo abogado. Y bueno, después se enroló en la judicatura. Y es presidenta de una de las cortes. Presidenta, todavía es una persona muy joven, trabajadora, ¿no? Muy trabajadora y conocedora de su materia.
Bueno, pues ya estaban acabando con ella. Y tuvo Negro Veras, una columna de moralidad. Eso, Santiago. De Santiago, de tu natal Santiago. Me gusta el término. Sí, sí. Ya yo lo hice el otro día, mi natal Ocoa. Lo hice copiándote a ti. Negro Veras se destapó de allá defendiendo a Ulises Vázquez. Yo lo hago desde nosotros lo hacemos desde esta tribuna también. Yo a ella la conozco, ella trabajaba como secretaria auxiliar ahí en el Senado de la República. Hay gente que ha pasado la prueba. Vino de abajo y pasó la prueba. Sí. Entonces no se puede decir esas cosas. Ya finalmente yo decía en la columna que don Rafael Herrera, Germán Emilio Ornes y mi maestro Freddy Gatón Arce, directores de periódicos y formadores de comunicadores, cuando realmente aquí se hacía una comunicación responsable, seria, serena, pero sobre todo responsable, tienen que estar muy tristes y sobre todo desengañados y hasta, desengañados y tristes, para no decir muchas otras cosas más, de ver cómo la comunicación ha derivado, ha distorsionado su rol, su papel, como decía ahorita, fundamental de informar, orientar y educar. Fundamentalmente esos son roles que le corresponden a los medios de comunicación para trillar el camino peligroso y penoso de la comercialización, la extorsión o el chantaje. Esa gente tiene que estarse sus huesos removiendo cuando ven la comunicación y los comunicadores que nos gastamos. Hay gente que... Y esta no es una campaña... Colegas. Unos colegas que nos gastamos. Y eso no es una campaña contra los colegas. Yo no creo en eso de que entre bomberos no se pisan. Yo no creo en eso. No. Cada cual que cargue con sus culpas o sus responsabilidades o sus irresponsabilidades. O con sus méritos y sus glorias. No, porque es que los que tienen sus méritos y sus glorias y son serios y son buenos, esos son los que no se mencionan. Exacto. A eso no va. Esto va contra los deslenguados. Así es. Entonces, si queremos un país democrático, porque nos quejamos del doctor Balaguer y los 12 años de Balaguer, pero en los 12 años de Balaguer hubo un comunicador de radial o televisivo, un hombre de la televisión que se le fue la lengua. Sí, se la machacaron. Y se la machacaron. Y entonces ahí es donde está el asunto. Entonces, esas cosas, en las dictaduras o en las semidictaduras o en los gobiernos fuertes, aunque sean democráticos, o democráticos entre comillas, como usted quiera, pero bueno, hay cosas que o se arreglan, o se enderezan, o las arreglan. El sistema las arregla. Entonces, eso no es lo que queremos. Pero, señores, si queremos democracia, no la dañemos. Sí. No la dañemos, porque ahí entonces, para entonces después estarnos quejando. Decimos todo, despotricamos contra el otro y no hay sin tener pruebas, sin tener... Y entonces no dañemos la democracia para que a los deslenguados entonces no se derive, se dañe el sistema, venga otro sistema y entonces le mochen o le machaquen la lengua. Sí, sí. Entonces alegrémonos de que podemos decir todo lo que debemos y queremos, pero eso que queremos... Hay que decirlo con buen tono y adecuadamente, con argumentos. El buen decir y la razón y la racionalidad eso no daña nunca a nadie. debe prevalecer. Además, todo se puede decir. Siempre he planteado eso. Todo se puede decir. Lo que hay es que saberlo decir, porque hay distintas formas. Así de que hay distintos caminos de llegar a Roma. Entonces, así hay distintas formas. No sé por qué lo de distintos caminos. Bueno, porque en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma. Era el imperio. Digo, pero todos los caminos conducen a Roma, pero depende de donde tú estuvieras. Porque no, pues el imperio planificó. Lo planificó para que como quiera. Para que llegaran a Roma y salieran de Roma. Bien, vámonos entonces con el señor director. Vamos a poner el cortito a propósito de la comunicación, de las ideas y la libertad de ideas y el secuestro de las ideas realmente. Sí, incluso hasta de la intención de voto. Un cortito muy interesante. Y entonces de ahí, director, nos vamos con los anuncios. Poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento.
Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Hombre, pero el pueblo vota, ¿no? Vuelvo a lo mismo, vota, pero vota sin libertad de pensamiento, influido con los medios que dicen de difusión, que son de persuasión. Los medios de persuasión, ¿verdad? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Bueno, Danilo, hoy en la mañana se conocía
medida de coerción. La medida de coerción a la gente que está implicada en el caso de Junior Ramírez, el abogado y profesor universitario recién asesinado. Pero fue aplazado el conocimiento porque... pospuesto para el jueves. Se pospuso para el jueves porque los familiares, uno de ellos es abogado, es quien está defendiendo el caso. Hasta ellos llegó la información de que habían unos videos. Yo, por cierto, vi en uno de los medios, vi uno de esos videos que pasaron. Sí. Entonces ellos dicen, bueno, que tanto la parte demandante como la demandada ahora van a conocer, examinar esos videos y demás, es para buscar más argumentos de defensa. Sí. Oí al abogado, al hermano de él y abogado, decir que el $1.000.000 que se había pagado para asesinar a Junior, que no fue que se lo dieron a Junior, sino que se pagó para asesinar a Junior, y que por lo tanto es incorrecto que el empresario y la novia del empresario, que intermediaron en esto, no estén encartados en el expediente. No sí, porque extraña, porque si un empresario dio un dinero, porque decía que si había dicho el director, o fue el director, ¿quién fue que dijo? Fue la investigación policial la que decía, ellos eran lo que decían, la magistrada Olga Diná, que decía que habían llamado a un empresario para que diera el dinero. Ese $1.000.000. Pero entonces, si a él lo llamaron para dar un dinero y ya le dijeron para qué era, para dárselo a alguien, por algo, entonces, no para matarlo, sino que para darle un dinero por X cosa. Entonces, hay unas complicidades, hay que investigarlas. Sí, eso hay que investigarlo, hay que revisarlo. Y que caiga quien caiga. Obviamente. ¿Tú entiendes? Que no metan a uno y saquen a otro. Que dicho sea de paso, se reproduce una parte del interrogatorio a alias El Grande, en un periódico. Sí. Él dice cómo fue que se lo llevaron de la universidad. Pero ¿por qué, además, si está en una fase de investigación todavía, por qué... ¿Cómo se filtró? Por filtrar ese... No sé, me pregunté lo mismo. Porque ven acá, entonces, hay algunos privilegios a veces con algunos medios, porque fue en las redes que yo lo vi. ¿O está en un periódico? No, está en un periódico. ¿Está en un periódico? Uno de los rotativos de la mañana, uno de ellos. Ah, bueno. Entonces yo no sé, hay algunos privilegios que yo no entiendo. Tú ves que aquí a veces hay algunos programas de investigación o qué sé yo, que le permiten meter las cámaras en la cárcel y van allá a entrevistar a los presos. Y no es que eso no sea, me refiero cuando sean casos que todavía, no me refiero a conocer la realidad a veces inmunda en que viven, infrahumana, esa es otra cosa. Yo me refiero cuando ir a investigar a presos peligrosos, de casos espinosos, qué sé yo, esas facilidades a unos y a otros no. Sí. Y entonces, como en el caso de los periódicos, qué sé yo, la filtración de ese interrogatorio a mí me luce imprudente. Cederle esto a alguien y no dárselo a todo el mundo, porque la rueda de prensa fue a todo el mundo. Y se dijo el vocero de la policía, dos preguntas y nada más. Y bueno, ¿y quién la va a hacer? Fulano. Ya, y hicieron su pregunta, hasta aquí llegamos. Y no importa, ok, eso está bien. Pero esto de filtrar que iba a decir que lo penoso de esto es que sea como sea, penoso dos veces, es que, como así se decía, que a Junior lo habían asesinado dos veces, físicamente y después moralmente. Lo penoso es que ahora cualquiera puede decir cualquier cosa porque el abogado y profesor universitario está muerto. Así es. Entonces, él no puede defenderse a sí mismo, pueden defenderlo los vivos, sus familiares sobre todo, o sus abogados, pero las personas que designen como abogado, comenzando por su hermano que es abogado, pero él no puede hablar ya, entonces no se puede dar toda la credibilidad a lo que se diga en perjuicio de él porque él no se puede defender. De todas maneras, Danilo, hay una partecita ahí que uno como medio responsable y como parte de la sociedad, y la sociedad misma por su parte, en su conjunto, debe seguirle el hilo o la laya malilla como el chino, que es lo siguiente. Aquí se ha estado como parte de esa extorsión que yo estuve ahorita diciendo,
que yo admito y que digo en mi columna de hoy, en los medios de comunicación, en la comunicación social. Eso indica que yo estoy incriminando prácticamente al propio sector al que yo pertenezco en este momento, la comunicación. Así hay una serie de sectores que están supuestamente haciendo una labor social o un bien social o un bien público, pero se han constituido para vagabunderías económicas o se han asociado para actividades como asociaciones de malhechores, entidades a veces de sociedad civil, los impolutos de la sociedad civil, que han distorsionado. Bueno, y a esto al que le quepe el sombrero que se lo ponga, porque el que no tiene hecha no tiene por qué tener sospecha, ni sospechar que estamos refiriéndonos a esos sectores, a ellos. Es que hay una organización por ahí, ADOCO, ¿cómo se llama? ADOCO, que fue incorporada o constituida para luchar contra la corrupción. Entonces, Junior Ramírez pertenecía a esa entidad. Y tenía otra, Conao. No, espérate. Pertenecía a esa entidad. Sí. Y en un momento determinado entendió que eso no andaba bien y se fue de allí. Sí. Y formó otra asociación de abogados, CONA. CONAO, sí. CONA no es nada más. CONA. Y hay otra persona que incluso hoy trascendió que había una persona que está en España que pertenecía a la primera y después a la de Junior, sí, y que se fue de las dos. De las dos. Y las denunció como extorsionadoras. Y las denunció las dos como que estaban extorsionadas. Sí, en estrado, ¿eh? Las denunció las dos. Entonces, él está en España y él viene, creo que mañana, viene al país. Entonces, hay que darle seguimiento a estas cosas, a este tipo de cosas. Porque si es así, y ADOCO, y CONA, y sabe Dios cuántas diabluras más de esas entidades de sociedad civil o asociaciones para moralizar, si es así que han caído entonces en todo lo contrario, han estado haciendo todo lo contrario. Sí. Yo todavía no lo estoy afirmando. No se interroga. Me estoy interrogando y estoy preocupando por lo que se está diciendo por ahí. No, y por lo que se ha denunciado por ahí. Y por la gente que dice ser... Mira, yo fui a caminar ayer, en la primera noche de ayer, como siempre lo hago, con el poeta Gerón y un grupo de amigos. Nos juntamos allá un paquete de amigos de distintos... Tertulian caminando. Sí, tertuliamos caminando, después algunos se quedan ahí, bueno. Pero ahí hay de todo, hasta generales hay ahí. Generales, empresarios, comunicadores, de todo un poco. Poetas, de todo un poco. Abogados, ingenieros, arquitectos. Entonces, hay de todo ahí. Tertuliamos caminando y después nos paramos un poco. Y bueno, y la cantidad de cosas, porque eso sirve de retroalimentación. Porque nosotros nos enfermamos el día que nos vamos a caminar. Porque realmente esto sirve de retroalimentación. Incluso una vez trascendió que nos habían puesto un micrófono. Estaban grabando. A cierta distancia para escuchar las cosas, porque ahí nosotros tumbamos gobierno, subimos gobierno, hacemos encuestas, hacemos elecciones. Yo recuerdo una encuesta famosa que hicimos cuando Balaguer participó en las elecciones, las últimas. Sí, las últimas. Y Hipólito y el PLD por su lado. Y entonces, bueno, resulta, yo no estoy distrayendo el tema, pero me acuerdo como ahora, hicimos unas votaciones. En las votaciones ganó Hipólito. Y realmente Hipólito ganó la elección. Obviamente. Bueno, pero hay un amigo, embajador él, que votó por Balaguer. Descubrimos que era secreto el voto, pero votó por Balaguer. Hipólito se encaramó en el poder y al poquito rato estaba encaramado él también. Y muchos de los que votamos en ese momento por la pasaron mal. Sobre todo tú, Luis, que por poco se cierra el programa. Claro, increíble. Entonces realmente ahí se dijeron muchísimas conjeturas, muchísimas cosas. Tú no te imaginas en esa tertulia ayer en una sola tarde. Imagínate la cantidad de cosas que se pueden decir
en otros tipos de ambientes. Sí, sí. Pero lo cierto es, hay que determinar esa partecita. Si estas entidades de sociedad civil están haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer, si han sido constituidas para extorsionar, en vez de defender a la sociedad civil. Aquí como aquí cualquier cosa pasa y cualquier cosa se hace, yo no dudo nada. Pero de todas maneras sería interesante, porque hay mucha gente que está pontificando por ahí, atacando gobiernos o atacando oposición en un momento determinado, y es porque está cobrando o porque va a extorsionar para cobrar. Entonces eso hay que cuidar, hay que investigarlo o darle seguimiento para que cada cual asuma sus responsabilidades. Sí, sí. Y aquí nos conocemos todos. Y los que no se conocen todavía están por conocerse. Así es. Y bueno, vamos a la pausa. A ver el tiempo que nos queda, que no es tanto ya. Nuestro invitado ya está con nosotros. Y va a ver qué parte, cómo el tiempo nos trata en la partecita que nos queda. Vamos allá a publicidad y volvemos. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, damos la bienvenida ya formal, la habíamos anunciado, al doctor Eddie Alcántara, vicepresidente. Presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano. Hay que decir versión Quique, porque el partido está ahora en 2 sectores fracturados, que sería interesante que en algún momento, los que estamos de fuera y somos amigos de todos, queremos que eso se junte, porque siempre ha estado juntos. Claro. Una vez un sector ha estado en el poder criticando al otro que está en el, pero el otro después coge el poder. Sí. Y entonces han estado en eso. Y entonces se critican de que están en el gobierno, pero la otra parte ha estado en el gobierno en algún momento. Entonces, ¿por qué los dos no tener un objetivo común y unificación de criterios para que realmente lo que queda del Partido Reformista, porque lo más importante fue Balaguer y se fue? Sí. Entonces lo que queda es mucho todavía, aprovecharlo de la mejor forma. Vamos a comenzar por ahí. Eddie es abogado, pudiéramos hablar de muchísimas cosas, comenzando por el caso Junior Ramírez, pero no. Vamos a comenzar por el Partido Reformista. ¿Hay posibilidades de algún entendimiento
de que no hayan dos partidos reformistas partidos? Mira, lo primero es que hay un solo partido reformista social cristiano, que es el sector institucional. Pero hay dos bloques. Como no, lo que hay es un sector disidente, como ocurre en todos los partidos políticos, producto de una confrontación interna de sectores que entienden que es su oportunidad de ocupar espacios que ellos creen le corresponde en este momento dentro del Partido Reformista, y es legítima la aspiración y el deseo de ellos optar por una posición de mayor jerarquía e importancia dentro del partido. Pero para eso usted tiene que contar con la mayoría institucional a lo interno de la organización, con el objetivo de que en una asamblea ordinaria del partido usted presente su propuesta y que la mayoría de los dirigentes, si esa es la metodología que aprobamos todos, como tradicionalmente lo hemos hecho en los últimos cuatrienios, pues sencillamente usted puede salir favorecido con la dirigencia del partido, que tiene la calidad para tomar decisiones. Perdóname, Eddie, pero se ha hablado de que esas mayorías y esas calidades han sido cuestionadas o han sido cuestionadas en algún momento, o sea que no necesariamente han sido calificadas. No, siempre han sido las mismas. La que ellos están tratando de construir, de descalificar, okay, es aquella que la Junta Central Electoral certificó para la celebración de esa asamblea del 17 de septiembre, que le hicimos a iniciativa y por emplazamiento de ellos, porque nosotros la habíamos pautado, porque el estatuto así lo permite, para el 28 de enero del año que viene. Ellos nos emplazaron para que le demos cumplimiento al estatuto partidario que establece que la asamblea ordinaria para renovar las nuevas autoridades se celebrarán en el mes de septiembre cada 4 años, aún teniendo nosotros la gracia en el mismo estatuto de 120 días adicionales, que por eso casi siempre le hemos celebrado, en los últimos procesos internos le hemos celebrado en el mes de enero, porque el estatuto así lo permite. ¿Y qué cuestionaban ellos? El hecho de que al no haber construido mayoría al interno del partido, con los que tienen la calidad para participar en esa asamblea, creen ellos que nosotros podemos celebrar una asamblea con un estatuto del partido que ellos quieran, y no debe ser así. Tiene que ser con el estatuto partidario, que producto a que muta por múltiples factores, tiene que ser el que la Junta Central Electoral certifique. Y pongo varios ejemplos. Hay muchos de los dirigentes del partido que son miembros de esa asamblea en su calidad de ser funcionario electo, dígase regidores, diputados, senadores, y cuando dejan el cargo, por las razones que fuese, porque no son electos nuevamente, sencillamente ya no ocupan la posición al interno de esa asamblea porque no ostentan el cargo, y quienes los sustituyen a ellos son los que fueron electos en el proceso electoral pasado en el año 2016. Verbigracia, doña Consuelo Despradel, que era miembro de la asamblea y participó en la asamblea del 2014 porque era regidora del Partido Reformista Social Cristiano. No se regidora ahora. Aunque no fuera del partido, ella fue... Ella se ha integrado. Ella se integró a su partido, tan pronto fue electa como regidora, y por eso tenía calidad de miembro de esa asamblea. Ya no lo es, y quien asume su demarcación electoral como regidor en sustitución de ella, sencillamente es el que ocupa la membresía de la asamblea por esa demarcación electoral. Usted no puede decirle al país que usted entiende que mi profesor Danilo Clime tiene que ser miembro de la asamblea porque usted antojadizamente quiera que sea él. No, él quiere establecer el estatuto, y a quien el estatuto le da la facultad si no pertenece al organigrama directivo del partido. Y usted no puede pretender también, que por eso cuestionaban ellos eso, el que en un padrón del partido estuvieran con calidad para participar en esa asamblea 32 fallecidos, incluyendo Carlos Morales Troncoso. Pero estaban en la lista los fallecidos. Claro, en la publicación de ellos está ahí, convocando a Morales Troncoso y a 32 fallecidos, incluyendo al ex síndico de una demarcación de Santiago, Elías Castro, a quien nosotros dedicamos la asamblea. Pero usted no puede pretender que a esa asamblea usted convocaba a Amable Aristi, si está registrado en la Junta, como presidente de un partido político, y con él 113 miembros de esa asamblea que celebramos en el 2014, que hoy es miembro del comité ejecutivo de Amable Aristi. Y ellos publicaron un listado diciendo que con ese padrón que había que hacerlo, obviando lo que establece el estatuto partidario, y crearon una confusión. ¿Y cuál padrón tiene la Junta entonces? El padrón que contiene a todo el mundo, lo del 2014, con excepción los que ya no pertenecen al partido, y con excepción de aquellos que ostentaban la posición de miembro de la asamblea en su calidad de ser funcionario electo. Y los fallecidos. Pero hay algunos que habían expulsado, pero la expulsión no fue aceptada. No, ellos no acudieron al Tribunal Electoral
a beneficiarse de esa decisión y por ende debieron estar excluidos, pero aún así nosotros los convocamos para que comparecieran a esa asamblea y no fueron. O sea, nosotros estamos... ¿Ellos no lo convocaron a ustedes también? No, ellos emplazaron para que las hiciéramos el 17. Porque ellos fueron los primeros que pusieron fecha y después ustedes la fiaron. No, ellos anunciaron una fecha, la anunciaron. Y después nos emplazaron a que convoquemos para la fecha que ellos dijeron que establece el estatuto. ¿Ustedes lo complacieron? Claro, y lo convocamos. No fueron y siguieron con su convocatoria de una reunión de amigos, suscrita la convocatoria de manera irregular por un vicepresidente de 17 que tiene el partido y un subsecretario general de 3 que tiene el partido. Y el estatuto establece quiénes son los que convocan o quienes suscriben la convocatoria. ¿Y no tentaba la condición de presidente de funciones? No, en funciones. Pero fue un cargo que habíamos suprimido. Inorgánico. Y que posteriormente no es inorgánico, porque tiene atribución a partir de cuando se escogió, porque se crearon 5 vicepresidencias fundamentales nacionales y dentro de ellas una es el presidente en funciones, que es el operativo del partido, que era la posición. Ya no es presidente en funciones, ya no está. No es presidente en funciones. La asamblea, no puede haber 2. La asamblea a unanimidad. Así en el PRM hay 2. Y debo aclarar esto. A diferencia de los cargos que fueron electos en el 2014, la presidencia en funciones, como se estatuyó en el estatuto en el año 2015, no estableció el estatuto que culminaban conjuntamente con los funcionarios electos en el 2014, que era en enero del año 2018. No, esa presidencia se escogió y la asamblea la votó. Al votarlo, él asumió sus funciones. Si la asamblea lo sustituye, entonces a partir de ahí, el presidente en funciones es el que la asamblea escoge. En efecto, nosotros fuimos votados a unanimidad, sin propuesta contraria, y con el 100% de los asambleístas. ¿Pero es provisionalmente o ya definitivo? De manera definitiva por 4 años. Entonces, esto que está pendiente, porque ellos dicen, por ejemplo, no, nosotros no vamos a llevar ningún expediente mientras tanto, hemos dejado el asunto así hasta que termine el periodo de los actuales directivos, presidencia y demás, del sector que lidera Quique Antún. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue esa fecha? Y si ellos se proponen que hasta ahí es que ese sector llega en la dirección, entonces, ¿qué va a pasar? No, eso hay que preguntarle a ellos, que son los que han dicho que van a asumir la dirección del partido. El presidente. Pues ellos han dicho nosotros, como una forma de conciliar o de no engrengueñar la cosa, han dicho, no, nosotros no vamos a asumir ahora. No ha habido posibilidad de un diálogo. Hay una palabra que yo aprendí del profesor Danilo Clime en el año de 1992, cuando me dio metodología de la investigación. En una ocasión que estábamos hablando de un tema que nada tenía que ver con la materia, y nosotros teníamos unos amiguitos en una aula en una segunda planta. Y hablamos de algo que nosotros estábamos tratando de convencer a un grupo. Y el profesor Danilo Clime: mire, usted no puede mitomanizar ese tema. O sea, lo peor del mundo es cuando usted mismo se cree las cosas que usted sabe que no son ciertas. A mí nunca se me olvidó eso. En ocasión de que yo llevamos un grupito de protesta, una florcita, no sé si Danilo lo recuerda, en un bolsillo. Mire, lo peor que ha pasado es que ellos se han creído la historia que han creado. Y nosotros, y le digo a usted del país, en el día de hoy hubo una audiencia en la que nosotros demandamos la nulidad de su convocatoria, no de su asamblea per se. Esa es la audiencia en el Tribunal Superior Electoral. Ellos nos demandaron. ¿Por qué nos demandan ellos? Porque saben que su reunión de amigos no tiene ningún carácter de legitimidad. Y ellos están procurando ahora... Perdóneme, en el caso de la reunión de ustedes, no creo que hubo, que el tribunal nos rechazó también... No. No fue. Lo que hizo el tribunal en una interpretación errónea, que nosotros procuramos que la revisen, porque le están pasando por encima a las decisiones del Tribunal Constitucional y a la propia decisión del Tribunal Electoral y a los cánones internacionales de los organismos a los que son signatarios, tanto el Tribunal Electoral como la Junta Central Electoral, que lo obliga a suplir la deficiencia desde el punto de vista electoral con la declaración de principio y con las normativas jurisprudenciales que adopten los países signatarios de esos órganos. Lo que hizo el Tribunal Electoral es anular una decisión de la reunión del directorio presidencial del partido, que es un órgano que nada tiene que ver con la asamblea. En ocasión en que nosotros decidimos sustituir a los que ya no son miembros del partido. Ellos dicen que al anular eso, las decisiones que tomó el directorio de esa asamblea son nulas por... No, la que tomó el directorio presidencial la anuló
el Tribunal Electoral. Pero nada tiene que ver con la Asamblea, porque el directorio presidencial no convoca Asamblea. La Asamblea la convoca, la Comisión Ejecutiva escoge la modalidad y suscribe la convocatoria el presidente y el secretario general del partido, que no han fallecido, que no han renunciado y que nunca han sido suspendidos por los organismos del partido. Por ende, no tienen que ser sustituidos por ningún órgano del partido, ni tampoco pueden ser suplantadas sus calidades por un vicepresidente y un subsecretario general. Por eso a mí me da, a veces yo veo alguna intervención de algunos amigos que son brillantes, pero parece que desconocen el tema de su propio partido y desconocen el estatuto partidario. Han creado una confusión desde el punto de vista mediático, que el que no conoce las intríngulis del partido y la interioridad de nuestro partido, hasta se la puede creer. Pero no es así. Me da pena el hecho de que ellos hayan tratado de emitir públicamente algún tipo de declaraciones con la finalidad de generar la nebulosa que ellos crearon, a sabiendo y consciente estando ellos, de que el día de hoy ellos están procurando buscar un nombre para un partido político que quieren conformar, pero pretenden... ¿Quieren conformar un partido? Claro que sí. Pero Eddie, es más, mire, yo le avanzo a ustedes. Ese sector disidente se está desmembrando. Se está desmembrando. Claro que sí, Eddie, han buscado acercamiento con nosotros. ¿Qué servicio se le hace con esto al Partido Reformista? Con esta nueva división, sea que ellos integren un partido, sea que ellos lo saquen a ustedes a ellos, o que unos y otros se quede cada cual en su sitio. Todas esas cosas afectan a la organización realmente, y es un retroceso en el tiempo. ¿Cómo pueden, el 2020 aparentemente dice que está lejos, pero eso está aquí? Entonces, cuando viene a ver, sigue siendo el Partido Reformista un partido bisagra, y entonces ese esfuerzo, esa iniciativa que tienen muchos de que vamos solo ahora y vamos a trillar nuestro camino propio, eso se le diluye. No, yo he recibido algunas críticas de los adversarios del partido por la posición que ha asumido. Yo entiendo que en vez de perjudicarle, le favorece, y paso a explicarle. Ningún partido político puede crecer sobre la base de tener doble personalidad o doble comportamiento frente a los temas nacionales y a la sociedad, porque la sociedad y el electorado no va a creer en nosotros, que es lo que ha pasado precedentemente. El mismo comportamiento, y estamos esperando resultados completamente diferentes. Y no Ese ha sido un mal de la oposición. Lógicamente, es que usted no puede tener un grupo de dirigentes siendo miembro del partido, pero siendo causa común con otra organización política, en este caso con el partido de gobierno. Y nosotros decidimos en el año 2015 desvincularnos del PLD porque las alianzas con el Partido de la Liberación Dominicana venía disminuyendo el partido desde el punto de vista porcentual y de representatividad de los puestos públicos. Por eso decidimos constituirnos en un partido en la oposición, comenzar a elaborar el esquema partidario en toda la geografía nacional, y muchos no entienden eso y creen que pueden estar siendo, como en el caso de los diputados, siendo miembros del bloque del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados y siendo miembros del Partido Reformista. Sí. Si nosotros aceptamos esa doble matriculación política partidaria, ¿va a creer la sociedad para que podamos crecer? Absolutamente. Y esto que está ocurriendo en el partido le conviene, porque nosotros tenemos obligatoriamente que definir lo que nosotros queremos, y lo hemos definido. Nosotros nos desvinculamos del gobierno y somos un partido con una membresía que ha decidido estar en la oposición para fortalecer nuestra organización política. Y por eso yo digo que lo que no nos conviene es mantenernos nosotros con los funcionarios del gobierno alabando la obra y la ejecutoria del gobierno y nosotros en la oposición. Entonces no le conviene al partido. Es preferible que de una vez y por todas el que no tenga los sentimientos y el corazón en nuestro partido, pues no haga causa común con lo que verdaderamente creemos que el partido se puede recuperar. Por eso yo creo que en vez de afectarle, le perjudica ahora, le conviene ahora. Si ellos deciden desvincularse del gobierno y venir con nosotros a hacer un trabajo político partidario en la oposición, la puerta del partido está abierta y su espacio está garantizado. No hay espacio para Pero es difícil porque ahora ellos tienen los cargos que también otros tuvieron en algún momento. Entonces, sí, pero la grandeza de quienes lo tuvieron es que entendieron conjuntamente con nosotros que no nos convenía una alianza con el PLD, porque los números decían que no llegábamos a 1%, y se desvincularon tanto el presidente del partido, otros funcionarios medios, como el caso de Carlos Troche, la doctora Fernanda y muchos, y decidieron venir a trabajar con nosotros. Entonces nosotros no podemos
hacer el trabajo político para que el partido crezca, como liliputienses del partido, para que ellos digan, somos reformistas y los espacios de poder lo estén ocupando los que no hacen el trabajo. Eso es lo que no puede ocurrir en el Partido Reformista. Bien, Eddie, me hubiera gustado, por el tiempo ya se acabó, debatir temas nacionales de otra naturaleza, sí, en la condición de abogado, de comunicador que eres, muy bueno por cierto. La muerte de... Parece que él tuvo buenos profesores. Ah, sí. Parece, sí, por lo menos yo conozco uno. Sí. Bueno, y parece que Sondeo tiene cosas buenas, porque sí, tiene un profesor que le han reconocido. Claro. Bueno, pues habrá tiempo para que... A sus órdenes, y me comprometo a estar aquí. Estabas en el desde interior. Desde temprano, estaba en el interior, pero el taponcito de venir de la zona oriental para acá fue que no... las últimas ocurrencias, la muerte de Junior Ramírez, me hubiera gustado analizar ese tipo de cosas, pero el tiempo no nos da. De manera que gracias de todas maneras, Eddie, ojalá que las cosas se recompongan dentro del Partido Reformista y que pueda tener su mejor desempeño. Recordemos ya finalmente que mañana el doctor José Manuel Pérez Hernández, como siempre, va a estar en la sección, el sondeo emocional de los miércoles. El tema va a ser la importancia de los dibujos en los niños y adolescentes. Licenciada Lid Biaggi, psicóloga clínica, especialista en evaluación y psicoterapia en niños y adolescentes, va a ser su invitada en el día de mañana. Las gracias a Eddie Alcántara por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación a las 12 o 12 y alguito de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, como siempre. Ahora nos vamos.